Chiquillos, aquí tenemos también la información de ustedes, pero en este caso es de legislación laboral, que fue la última prueba de educación ciudadana, ¿ya? La prueba que dieron el día miércoles, el miércoles de la semana pasada, ¿ya? Entonces aquí lo mismo que hicimos delante, donde tuvieron mayor cantidad de respuestas incorrectas, ¿ya? Y acuérdense que esta prueba era de legislación laboral, ¿ya? La que aparece con más respuestas incorrectas, que muchísimo, es la pregunta 7, ¿ya? Dice aquí, ¿qué es lo que dice la pregunta 7? Dice, a cargo del empleador, se debe pagar en dinero por los servicios prestados por el trabajador. Debe ser pagado por periodos iguales, determinados en el contrato. La información corresponde a 1. Remuneración. 2. Salario. 3. Sueldo. ¿Quién me podría decir? Repito, a cargo del empleador, se debe pagar en dinero por los servicios prestados por el trabajador. Debe ser pagado en periodos iguales, determinados en el contrato. La información corresponde a salario, remuneración, 1, remuneración, 2, salario, 3, sueldo. ¿Qué será? ¿Quién me podrá responder? No importa que se equivoque, porque igual estamos estos para que corrijan errores, para que vayan aprendiendo. ¿Cuál será la respuesta aquí, chiquillos? Remuneración, salario, sueldo, está a cargo del empleador y es pago en dinero al trabajador. Se paga en periodos iguales, es decir, si se paga el día, no sé, por un mes, al mes siguiente se tiene que pagar según lo estipule el contrato. ¿Qué será? Remuneración, salario o sueldo. ¿Será remuneración? ¿Será salario? ¿Será sueldo? Nadie me contesta. ¿Alguien me puede decir, estamos vivos acá? ¿Qué será? ¿Serán las 3? ¿Serán 2 de ellas? ¿Qué puede ser aquí? Ya, tiempo. Aquí solamente es un problema de vocabulario. ¿Por qué? Remuneración, salario, sueldo se toman como sinónimos. Por lo tanto, en las alternativas dice solo uno, no corresponde. Solo 2 o solo 1 y 2, tampoco corresponde. 1, 2 y 3, esa es la respuesta correcta. Solo 3 no corresponde. Remuneración, salario, sueldo es sinónimo, se usan como sinónimo. ¿Ya? Uno dice, hoy recibí mi remuneración del mes. ¿Cuántos son sus ingresos al mes? Ya, mi salario solamente tengo como ingreso salario. Ya. El sueldo, me pagaron el sueldo, me lo pagan los días 30, por decir un ejemplo. Uno usa esos términos como sinónimos. Y si mucha gente falló en esta pregunta, no es por conocimiento, es por un problema de vocabulario. Y a esta altura, chiquillos, uno usa en clase, yo acostumbro a usar más de una palabra como sinónimo, es decir, uso varios sinónimos para lo mismo, ¿ya? Yo digo salario, sueldo, ingreso, remuneración, ¿ya? Es lo que se le paga a cada trabajador por los servicios prestados y lo debe pagar el empleador. El empleador le paga por los servicios prestados tal como se estipula en un contrato, ¿ya? Entonces ahí el problema, yo creo, porque es una pregunta fácil, o sea, desde mi punto de vista, ustedes me pueden decir, pero profe, usted, pero es una pregunta fácil. El problema ahí es el vocabulario, el manejo del vocabulario. La siguiente pregunta es la 19. ¿Qué es lo que dice la pregunta 19? Recuerden que eran 20 preguntas. Dice, dentro del sistema de pensiones existe un pilar básico solidario, entre cuyos objetivos destacan: 1. Prevenir la pobreza. 2. Entregar ingresos a quien no los posee. 3. Fomentar el ahorro individual. Ya, esta ya tiene mayor dificultad, Entonces, lo primero, dentro del sistema de pensiones, ¿ya? Existe un pilar básico solidario.
entre cuyos objetivos destacan pilar básico solidario. Recuerden que dentro del sistema de pensiones está la parte obligatoria, está lo voluntario y un pilar básico solidario que lo otorga el Estado. ¿Ya? ¿Para qué es? Tiene varios objetivos y en general se llama, piensen, pilar básico solidario porque permite a las personas tener ingresos que a los cuales no pueden acceder. Primero porque a lo mejor nunca trabajaron, o a lo mejor si trabajaron no les pagaron las cotizaciones, o simplemente le pagaban hacían trabajos así temporales. La cosa es que no tenían ahorros. Pero una persona mayor llega un momento en que ya no puede trabajar y necesita vivir, ¿ya? Entonces dice prevenir la pobreza, entregar ingresos a quien no los posee, fomentar el ahorro individual. Son los tres, serán los tres como objetivos para este pilar básico solidario o serán solamente uno, dos. ¿Qué creen ustedes? Uno, dos, tres. Será para Son fomentar. el 1 y el 2. Exactamente, muy bien. El 1 y el 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que dije yo, para, digamos, darle ingreso a quien no los tiene o porque no trabajó o trabajó muy poco, esa persona ya no puede hacer, por ejemplo, llega un momento que ya no puede trabajar, hacer esos pololos que llama la gente o esos trabajos temporales y cae, ya muchos están en el nivel de pobreza, pero su pobreza aumenta más todavía. Entonces, los objetivos son estos: prevenir la pobreza, entregar ingresos a quien no los posee. ¿Ya? Eso sería la 1 y la 2. Muchas gracias ahí por la respuesta, Héctor. ¿Ya? Fomentar el ahorro no, porque ese no es el objetivo de un pilar básico solidario. ¿Ya? Son dineros que pone el Estado para colaborar con las personas a las que, por ejemplo, no les da una pensión mínima. ¿Ya? Entonces se le agregan esos fondos a esas personas y se establecen esos valores también. Entonces, a eso se refiere con el pilar básico solidario que lo da el Estado. Esa era la pregunta 19. Aquí ya esa pregunta tiene más dificultades, ya no es tanto de vocabulario, sino que tiene más dificultades. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene que conocer de lo que está hablando. La pregunta 4. La pregunta 4 dice lo siguiente. Dice, los trabajadores dependientes firman un documento, dejé la respuesta, firman un documento que regula la relación laboral entre trabajador y empleador. Este documento establece derechos y deberes de ambas partes y debe cumplir con las disposiciones laborales vigentes. El texto se refiere a un documento denominado Código del Trabajo, Dirección del Trabajo, Leyes del Trabajo, Contrato de Trabajo. Contrato de trabajo. Contrato de trabajo, ¿cierto? Porque es un documento que firman los trabajadores, en este caso, dependientes, porque dependen de un empleador, ya no son trabajadores independientes, y que se establece, este documento regula la relación entre el trabajador y el empleador, ya establece derechos, deberes, y tiene que ir de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Nosotros vimos algunos ejemplos, yo en clase, ejemplos de contrato de trabajo. Entonces sería la respuesta contrato, ¿ya? No debió haber sido muy difícil esta, pero tienen que leer, chiquillos, leer bien, ¿ya? Esa es la pregunta 4. La siguiente pregunta que también tuvo dificultades es la pregunta 2. La pregunta 2 dice lo siguiente. Dice, poder del Estado que debe dar y hacer cumplir las leyes que reglamentan las condiciones laborales. Poder del Estado que debe legislar y hacer cumplir las leyes que reglamentan las condiciones laborales. 1. Poder ejecutivo. 2. Poder legislativo. 3. Poder judicial. Esta está más difícil. Legislativo. Ya, el legislativo por un lado, ¿cierto? Porque ellos tienen que hacer las leyes, aprobar las leyes. ¿Quién envía los proyectos de ley también? ¿Quién puede presentar, aparte del legislativo, aparte del Congreso, quién más puede presentar proyectos de ley y relacionados también con la parte laboral? Sobre todo cuando implican el uso de recursos del Estado. Solamente hay un poder que puede hacerlo.
Por ejemplo, si se plantea aumentar, en este caso, el salario mínimo. ¿Quién puede plantear esto? Porque es el único poder que puede legislar o puede enviar proyectos de ley relacionados con el uso de recursos o dineros del Estado. El presidente de la República. El presidente de la República, muy bien. ¿Ya? El presidente de la República entonces puede aquí hacer eso. Por lo tanto, tenemos el poder legislativo, que mencionó Diego, el poder ejecutivo, que acaba de mencionar. Y cuando no se cumplen las leyes o no se respetan los derechos, nosotros vimos que los trabajadores podían acudir a algunos lugares. ¿Quién ve que eso se cumpla? Y si eso sigue así, ¿dónde puede llegar en última instancia un trabajador para exigir sus derechos? Ejecutivo. Ya tenemos el ejecutivo, ya alguien ya lo mencionó. Pero el que se encarga de aplicar las cuestiones. Judicial. Judicial. Acuérdense que incluso acuérdense, está la Dirección del Trabajo, bueno, está el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, que establecen incluso algunas mediaciones, y también existen tribunales laborales, cuando ya el proceso no se soluciona, el problema, digamos, no se soluciona, se llega incluso son los tribunales laborales, ¿ya? Son tribunales, obviamente, si tienen ese nombre, que se dedican a ver todos los litigios, los problemas que existen respecto del trabajo, ¿ya? Entre empleador y trabajador. Entonces, dice, poder del Estado que debe legislar y hacer cumplir las leyes que reglamentan las condiciones laborales. Ejecutivo, legislativo, judicial. Aquí la respuesta correcta sería 1, 2 y 3. O sea, los tres tienen alguna injerencia en lo que es la legislación laboral. ¿Ya? Los tres poderes, el presidente de la República, representando lo que es el poder ejecutivo, ¿ya? El poder legislativo, representado por el Parlamento, y el poder judicial, que a través de los distintos organismos, y específicamente a través de los tribunales laborales, ¿ya? Por lo tanto, los tres poderes. Esta también tenía una cierta mayor dificultad, pero le costó menos sí que otras. Que la primera, que ahí era un problema más bien, yo diría que de vocabulario, chiquillos, que en cuarto medio no debieran tener. Nos queda la pregunta 16. ¿Qué dice la pregunta 16? Conjunto de mecanismos que están diseñados para proveer de ingresos a las personas que quedan fuera del mercado laboral. El texto se refiere a 1. Previsión laboral. 2. Pensión de vejez. 3. Pensión de sobrevivencia. ¿Sería la de sobrevivencia y vejez? Ya. Sería esa. Conjunto de mecanismos que están diseñados para proveer de ingresos a las personas que quedan fuera del mercado laboral. Ya. Esta también tenía más dificultades y de hecho la pudieron responder bien varios. Fuera del mercado laboral, es decir, las personas que ya tienen que dejar de trabajar. ¿Ya? La pensión, en este caso de vejez, aquí es parte de lo que es la previsión laboral. La pensión de vejez se le paga a una persona que ya por su edad no puede seguir trabajando, pero tiene ingresos. ¿Ya? Tiene ingresos. ¿Por qué? Porque tiene una pensión. La pensión de sobrevivencia, acuérdense que es aquella que queda, por ejemplo, muere el jefe de hogar, que era la persona de la cual la familia, el grupo familiar, tenía la mayor parte de los ingresos. Fallece, ¿ya? Y queda una pensión de sobrevivencia que normalmente queda para la esposa, ¿ya? O para los hijos, que son menores de edad, ¿sí? Entonces, ¿por qué queda esa pensión? Esa pensión también es producto de lo que la persona trabajó, no sale del Estado. Esa pensión de
de sobrevivencia no sale del Estado, por lo tanto, es parte de lo que la persona tiene en su cuenta previsional y se le entrega a un beneficiario, podríamos decir, que puede ser la Profe, esposa, puede ser los hijos, y ahí está la pensión de sobrevivencia. ¿Ya? Lo escucho. profe, Dígame. por ejemplo, que cuando un carabinero fallece, una mujer, por ejemplo, por ejemplo, que el carabinero es padre y casado, Ujú. a la esposa le pasan como un dinero por todo lo que Sí. trabajó. Y De hecho, incluso le queda una una vez pensión. es como un tipo de pensión, es como un tipo. Ujú. Sí. Y es más, en las Fuerzas Armadas todavía hay una pensión que le queda a las hijas, a las mujeres, a las hijas, eh, cuando son solteras, no se han casado, les queda también a ellas, una vez que fallece el papá que es uniformado. Porque acuérdense que las Fuerzas Armadas, Carabineros, las Fuerzas Armadas tienen otros sistemas de pensión. Ellos no están en AFP, ¿ya? Entonces tienen otros sistemas de pensión. Entonces ahí uno dice, uy, tienen otro, claro, ellos muchas veces dejan de trabajar cuando son súper jóvenes, ¿ya? Y tienen pensiones mejor que nosotros, el resto de las que estamos en AFP, tienen pensiones mejores. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen otro sistema, ¿ya? Tanto carabineros como las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, la aviación, también están ahí la marina, y también forman parte de esto lo que es la PDI, ¿ya? Entonces tienen otros sistemas de previsión laboral, a ellos no se les descuenta y van a la AFP, no, ¿ya? De hecho, tienen otros beneficios también en la salud, tienen hospitales institucionales, acuérdense que está el hospital de Carabineros, el hospital de la FAS, el ejército también tiene un hospital, la Armada también tiene un hospital. O sea, en cuanto a salud, tampoco ellos están en el FONASA ni nada de eso, ni en la ISAPRE, ellos tienen una previsión de salud diferente, ¿ya? Entonces, es distinto, ¿no? Uno entra, dice, uy, se jubiló mucho más joven y gana una pensión mejor. ¿Ya? Y uno dice, chuta, tiene suerte, tiene un mejor sistema de salud, claro, pero digamos, el sistema es así, el sistema de ellos es diferente, ¿ya? Se han planteado formas de arreglar, cambiar, mejorar no empeorar la de ellos, sino que mejorar la del resto de la población. De hecho, se ha planteado y todavía está en el Congreso, en el Parlamento, lo que es cambiar lo que es los sistemas de previsión, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que ver con la FP? La forma en que uno ahorra, y todas esas cosas están ahí todavía, en un tiempo avanzan, después quedan ahí detenidos y así, ¿ya? Espero yo que al momento de que yo me jubile, al momento que usted tenga que empezar a trabajar, sea un buen sistema, ¿ya? Un buen sistema que a uno le dé la tranquilidad de que cuando uno va a estar más viejo, mayor, ¿ya? Ya no pueda trabajar, uno pueda tener una vejez tranquila, una jubilación, me parece, viene de júbilo, ¿ya? Y ahora, en la actualidad, no tiene mucho júbilo, entonces, mucha alegría. Así que eso, ojalá. Pero las Fuerzas Armadas en general, como les digo, tienen otro sistema. Entonces, compararlo sería como, es difícil porque no son comparables, Profe, son diferentes, muy diferentes. Dígame, vamos a dejar de por compartir. ejemplo, soy nieto que mi abuelo, soy nieto de un trabajador de la Fuerza Aérea. Ujú. Soy nieto. Ya, ya. Soy su nieto y en total igual mi mamá no sabía, igual no sabía. Mi madre igual no sabía que ella podía recibir esa herencia cuando estaba soltera. Siendo soltera, sin haberse casado. Sí, Sí, sí les queda. Es como uno dice, es como para proteger a la hija soltera para que no quede desvalida. Entonces, pero si la persona se casa, pierde eso. Pero tiene que ver nomás, ¿ya? necesito. Chiquillos,
Las notas. La segunda cosa que tenemos que ver son las notas. Nosotros hemos hecho en Educación Ciudadana 3 pruebas. Las 3 notas son pruebas. Así que aquí era llegar, entrar y hacer las pruebas. La primera prueba, ¿quién la tiene pendiente? Mauricio Pardo, Vicente Quintanilla, Nicolás Tapia, Byron Valenzuela. ¿Ya? Y Héctor Aranea, que ustedes me dijeron que estaba en otro curso, me dijeron, ¿cierto? Así que ahí quedamos en eso. Esa es la primera nota, que fue la primera prueba. La segunda evaluación también fue prueba, y ¿quién la debe? Aparte de Héctor Araneda, que se me repite, tengo a la Ailín Maturana, Mauricio Pardo, nuevamente. Segunda, Nicolás Tapia nuevamente, y Byron Valenzuela nuevamente. ¿Ya? La tercera nota, que corresponde a la prueba que estábamos analizando recién, de las preguntas que les costó más responder. Aparte de Héctor, que lo tengo ahí, tengo a Jeremy Avendaño, ¿ya? Con la tercera prueba pendiente. Martín Donoso, que también tiene la tercera prueba. Ailín Maturana, Mauricio Pardo y Vicente Quintanilla. Más, de nuevo, Nicolás Tapia y Byron Valenzuela. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay nombres que se repiten, ¿ya? Y que deben todas las pruebas. Todas estas pruebas, vuelvo a reiterar, van a ser asignadas el martes 29. Todas. Ahí van a tener que darse el tiempo, y ojalá que no tengan en otra asignatura, porque si están en varias asignaturas igual, van a tener que dar varias pruebas en un puro rato. ¿Ya? Entonces, es más complicado. ¿Ya? Así que, ojo ahí, si están acá, sí, hay unos que están presentes, así que por lo que veo están algunos presentes, para que se pongan al día con eso. ¿Ya? Y si no, usted avísenle que el 29 las pruebas de los rezagados, de los que no las dieron. Ya, chiquillos, nos queda una nota más. ¿Ya? Son 4 notas las que vamos a tener en este primer semestre, y déjenme compartir pantalla. Ya, esto también a ustedes les llegó, ¿ya? Y aquí también van a tener que hacer algo similar. Es una cartilla informativa, igual como explicamos delante, pero esta vez sobre los derechos laborales, ¿ya? Y estos, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Déjenme explicarles acá. Dice, objetivo, confeccionar una cartilla informativa sobre los derechos laborales en Chile, donde se señalen sus principales características y que permita el conocimiento acerca de este tema a cualquier persona. O sea, si yo hago este trabajo, yo se lo puedo mostrar a otra persona, igual como con el de los derechos y deberes del consumidor, se lo puedo mostrar a una persona, y que no tenga idea de esto, se lo muestro para que lo vea. Y si entendió, va a decir, estos derechos tengo, estos deberes tengo como consumidor en la clase de adelante, o ahora estos derechos laborales tengo, ¿ya? A mí, a lo mejor se va a dar cuenta que no le están respetando un derecho. No sé, de repente uno peca más bien de ignorancia, porque no se informa, porque no sabe nomás. Ya. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Uno, dice, de manera individual, confeccionar una cartilla informativa sobre los derechos laborales en Chile actual. Ya, nosotros vimos esto en clase. Dice, destacar en la cartilla a desarrollar los principales derechos laborales que tienen los trabajadores actualmente en Chile. Como apoyo, ver PPT de la clase 12 de Educación Ciudadana. Además, debe agregar una imagen a cada derecho laboral. Ahora, ¿cuáles son estos derechos laborales que nosotros vimos en clase? Vimos el contrato. Todo trabajador tiene derecho a un contrato, ¿ya? Para trabajar de manera formal y tener acceso a todo lo que son los beneficios previsionales, los beneficios de salud, ¿ya? Bono y todas esas cosas, ¿ya? Entonces el contrato, primero contrato. Después a la remuneración, ya, puedo decir remuneración, puedo decir sueldo, puedo decir salario, porque uno no trabaja por nada, ¿ya? Hay trabajos todavía en algunas partes en que a la persona le dan, por ejemplo,
es cuidador de una fábrica y le entregan como parte de su actividad, le entregan la vivienda para que viva ahí con su familia al lado de la fábrica o dentro de lo que es la propiedad de la fábrica. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, le tienen que pagar un sueldo, un salario, una remuneración, ¿ya? En dinero. No pueden decir, no, nosotros te entregamos la casa y eso date por pagado. No es así. ¿Ya? En ese tipo de trabajo que de repente pasa esa situación. ¿Ya? Entonces, el contrato, la remuneración, salario o sueldo. Después vimos nosotros también el derecho al descanso. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los tipos de descanso que tienen los trabajadores? Nosotros vimos 3 tipos de Eran entre descanso. jornadas. Entre jornada, que nosotros le llamamos la hora de colación. ¿Qué Claro. otro tipo de descanso? El descanso anual, Sí, por así decir. sí, Los 15 días que tienen de vacaciones. exactamente. El descanso anual, que son las vacaciones, ya que generalmente son 15 días hábiles. Sí, 15 días eso, hábiles, 15 días en este hábiles. caso, son, ¿cuántas semanas son 15 días hábiles? ¿Son Son 2 2 semanas? semanas. ¿O 3? Sí, ¿Y 2. son 15 días hábiles? 2 y un día. No. ¿Cuáles son los días hábiles, chiquillos? A esta altura, pues, chiquillos. ¿Cuáles son los días hábiles? A ver, en cuarto medio. Los que les dan una. Exactamente, alguien pues por sí. ahí dijo, no, puse de lunes a viernes. Por lo tanto, si son 15 días hábiles, ¿serán cuántas semanas? 2, ¿no? No, pues. 2 y Y media. si es de lunes a viernes, no. 3 semanas, pues, chiquillos. 3. Y pues, de lunes a Ah, viernes, ya bueno, dale. 5, 5, 5. No cuenten sábado y domingo porque no son días hábiles. ¿Ya? Entonces, tenemos la colación, que es el descanso entre jornadas, las vacaciones, que son en este caso el descanso anual, y ¿qué otros descansos hay o no hay más descanso? ¿Habrá otro tipo de descanso o Si no no? me equivoco, hay uno que es como por la mujer, que era cuando Ya, está embarazada, y le exactamente, dan ya, tantas semanas de El descanso prenatal y el postnatal. mientras se estimula cuándo exactamente. van a ser su Ujú, bebé, yo qué sé, y ahí le dan como unas ujú. semanas más para el descanso y el desarrollo de su bebé, no sé. Esos son los descansos postnatal y Prematerno. prenatal, ¿cierto? Ese, Sí, ese. eso. Acuérdense que eso se llama protección a la maternidad, ¿ya? Acuérdense que Protección a la está maternidad, de eso mismo. a la maternidad. El prenatal, lo que tú decías que se toma, y de eso tiene que tener un informe médico, se toma una cantidad de semanas, que ustedes las tienen ahí la información, hasta que se produce el parto. Ya eso es prenatal. Una vez que nace la guagua, viene el postnatal, o sea, después del nacimiento. También tiene una cantidad de tiempo estipulado por la ley, eh, que aumentó esa cantidad. Antes era mucho menos tiempo, ahora aumentó. No son 6 meses, pero llegan a ser 5 meses y algo, ¿ah? En cuanto al postnatal, ¿ya? Y si en caso de que la mamá, acuérdense, la mamá fallezca, el padre toma ese postnatal, ¿ya? O sea, antes no, antes era solamente para la mujer, pero ahora se puede para el hombre. Y acuérdense que también está en el caso de la mujer, la protección a la maternidad en el sentido de que una mujer puede ser despedida de su trabajo estando embarazada o no. Una mujer embarazada puede ser despedida de su trabajo. No, No, po, no puede. porque la No, mujer tiene el No, derecho profe, de tomarse esos ya, días. ya. Un No, derecho. no no puede puede ser despedida, despedida porque una mujer no puede embarazada. ser despedida exactamente. Acuérdense que hay una ley que se llama, o se le llama, nosotros en términos le llamamos fuero. El fuero es una protección. El fuero maternal, Ese ¿ya? es el formato. No puede ser despedida incluso hasta después del nacimiento del hijo o hija, no puede ser despedida de su trabajo, ¿ya? Hay excepciones en que un juez autoriza esto, pero eso son contadas las ocasiones, porque en general el objetivo de la ley es proteger la maternidad, ¿ya?
También se me había ido uno, en el caso del descanso, acuérdense que también están en algunos trabajos los llamados feriados irrenunciables, ¿ya? En que sobre todo este beneficio lo obtuvieron el rubro del comercio. ¿Por qué? Porque el comercio trabajaban la Navidad, 25, muchas veces lo hacían, abrían los malls, trabajaban los 25, trabajaban los 1 de enero, trabajaban el 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre. Entonces, ellos lucharon por tener esos días feriados y que fueran irrenunciables, es decir, eso es obligatorio, yo no puedo renunciar a ese feriado, lo tengo que tener, me lo tengo que tomar. Y así los malls, esos lugares no pueden abrir esos días, ¿ya? Esos son feriados irrenunciables y son algunos días en el año, 1 de enero, como dije, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre, bueno, y después ya volvemos al 1 de enero, ¿ya? Este año excepcionalmente hubo, ¿se acuerdan las elecciones que hubo en mayo? Hubo dos días de elección, normalmente en Chile son uno, es un día nomás de elección, y hubo dos, y eso también se declararon irrenunciables. ¿Para qué? Para que las personas pudieran ir a votar, para facilitar, digamos, esta actividad de votar. Entonces tenemos contrato, remuneración, descanso, protección a la maternidad. Y otro derecho también que tienen los trabajadores es a la sindicalización. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de sindicalización? ¿Qué significa Sindicatos. Sí, son sindicatos. Exactamente. Tienen derecho a formar sindicatos. ¿Ya? Acuérdense que los sindicatos son agrupaciones de trabajadores que se hacen o se organizan para defender sus derechos, para negociar con el empleador, ¿ya? Entonces, son organizaciones laborales, ¿ya? En que es voluntario su integro y que es un derecho de los trabajadores, ¿ya? A formar estos sindicatos. Y también está el otro derecho que es a la seguridad previsional, es decir, a tener lo que hablamos delante, a tener estos fondos para cubrir después todo lo que viene una vez que termine uno de trabajar, ¿ya? Todo lo que es la pensión, la jubilación. Eso son la seguridad previsional, lo mismo que la pensión en salud. ¿Ya? Es decir, eso tiene que estar porque los descuentos obligatorios que le hacen a uno, obligatorios sí o sí se los van a hacer, es en cuanto a la previsión, eso va a una AFP, ¿ya? Y el otro descuento es a salud, y ese va o al FONASA, al Fondo Nacional de Salud, o bien a una ISAPRE. Esos son los dos descuentos obligatorios que cuando uno entra a trabajar le hace. Otro los tiene que autorizar uno y no pueden superar cierta cantidad del sueldo que uno tiene, ¿ya? Pero los dos obligatorios son eso, lo que es la previsión, que va, como les digo, a una AFP, y la salud que va o al FONASA o a una ISAPRE, ¿ya? Esos son los derechos, entonces para que se recuerden. Busquen ahí una imagen a cada derecho laboral y pueden, como les dije delante, la buscan, la imprimen o recortan en alguna parte donde aparezca algún derecho laboral, alguno de estos, o bien hacen los que son buenos para dibujar, aprovechen esa condición. El diseño de la cartilla informativa es libre, ya realiza aquel que le facilite su comprensión y estudio del tema. Lo mismo que delante, utiliza una hoja blanca, tamaño oficio, como base para la cartilla que debe confeccionar. No use hojas de cuaderno. Como les dije delante, agarren el cuaderno, hacen una cuestión y la mandan. No. El contenido o la información debe ser clara y legible para su comprensión y posterior revisión. Vuelvo a repetir, los que tienen más problemas con la letra, bueno, impriman el derecho y una breve explicación si consideran necesario, y ¿cómo se llama? Ahí ustedes lo pegan después, y que no tiene problemas con la letra legible, no tengo ni un problema yo. Entonces ahí ustedes vean cuál es su situación. Ya, después dice enviar, lo mismo, 2 fotos, una confeccionando el trabajo y otra de la imagen completa del trabajo ya finalizado. Debe apreciarse claramente para su revisión. Si necesitan mandar más de 2 imágenes, más de 2 fotos, hagan. ¿Ya? Porque a veces les pasa que, aunque yo lo amplíe, hay una parte del trabajo que no se alcanza a ver. Entonces, la idea es que se vea completo. Ya, este trabajo es hasta el jueves 1 de junio. Envíalo a este correo.
Y lo mismo que les dije delante, el nombre del alumno. Y aquí no necesito tanto curso, pero lo puse porque en otros cursos, como les dije, hago los 3 niveles, o sea, los 3 cursos en el mismo nivel o 2. Entonces ahí por eso está puesto ahí. Pero en el caso de ustedes necesito el nombre clarito, ¿ya? Y el cuarto medio. Y la rúbrica acá, chiquillos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esto de los derechos. Este trabajo entonces es para el jueves. El que yo di en la mañana para la otra asignatura lo dije para el viernes, para que así no tengan que, algunos me dicen, profe, tengo que entregar el mismo día 2 trabajos. No, dejen uno para un día, aváncenlos antes, si pueden mandarlo antes, lo envían antes, yo no tengo problema. Ahora, si tienen dudas, me consultan, me escriben. Profe, ¿se eligen unos derechos o hay que ponerlos todos? No, colóquenlos todos. Son 6 nomás los que yo les mencioné. Contrato, remuneración, descanso, protección a la maternidad, sindicalización y seguridad previsional. ¿Ya? Eso. Entonces ahí, chiquillos, no les puedo mandar las pruebas porque acuérdense que hay gente que falta todavía. ¿Ya? Entonces, no alcanzo a hacer otra prueba distinta. Entonces, por eso no es como cuando estamos en clase que uno le entrega las pruebas y ustedes dicen, profe, mire, aquí y ahí vemos, es distinto, esa es la situación. Así que espero que me comprendan en ese sentido. ¿Ya? Eso, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, consulte cualquier duda respecto de, en este caso, el trabajo, me escriben. Por cualquiera de los dos me dicen de qué estamos hablando, sí, porque a veces me ponen, tengo dudas del trabajo, y yo en el caso de ustedes son 2 trabajos, ¿cuál será? Entonces, todavía no llego a ser adivina. Y lo otro, los que tienen pruebas pendientes, chiquillos, ya sea de educación ciudadana o del diferenciado, el martes 29, ¿ya? Ahí yo las voy a asignar y para que puedan ingresar. ¿Tienen alguna otra duda, chiquillos? Ya estamos más o menos en la hora. Cualquier cosa me escriben. ¿Hay alguna duda ahora al respecto? ¿No? No, Ya, pues, profe. chiquillos. Ya, pues, entonces nos estamos viendo, cuídense mucho, manden los trabajos, si pueden mandarlo antes, lo mandan, y ahí para yo también alcanzar a revisarlos lo antes posible, poner las notas. Acuérdense que nos queda poquito para terminar el semestre. ¿Ya? Listo, chiquillos, cuídense harto, gracias, y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe, que esté gracias. bien. Profe,